Porque es bueno tener a alguien de la mano que tal vez cuando uno pierda el enfoque, estás tú y decir, hey, calma. Yo no puedo tener una buena comunicación con los demás si no tengo una comunicación conmigo mismo. Vamos de aquí a aquí en este acompañamiento contigo, Rubén. El 85% de nuestros miedos o de nuestros temores no suceden. No suceden, y eso es cierto. Qué importante es la palabra. Tenemos asociado, y las personas que están en el mundo de las ventas tienen un programa mental asociado de ventas a algo negativo. Qué importante es una guía a la hora de conseguir tu negocio. Porque hay personas que quieren, pero como un deseo solamente, pero no están dispuestas a pasar por ese autodescubrimiento. Esa pausa me puso nerviosa. Yo creo que todo el que es emprendedor es un héroe. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a Colombia, Medellín. Como yo quiero a tu país, Rubén. Rubén Osorio, un placer tenerte aquí en Héroes. Muchas gracias, Scarlett. Para mí es un honor estar contigo hoy aquí por tu invitación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, agradecida. Me encanta Colombia, me encanta Medellín, me encanta el acento. Aquí tenemos en el estudio a su esposa y estamos hablando de cómo se conquistó aquí el asunto. Y el acento tuvo mucho que ver. Y la manera de hablar también, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar porque Rubén es máster en coaching y PNL. Rubén, explíquenos aquí qué significa ser coaching primero. Ser coach es acompañar a las personas a que vayan de una situación actual a una situación deseada. O algún reto que tenga, algún desafío que tenga en su vida o en su parte organizacional, nosotros lo acompañamos. Como también para lograr objetivos. Muchas veces se confunde con psicología, pero no es psicología, simplemente este mundo tan convulsionado y de tanto estímulo, perdemos el norte. Y ahí es donde nosotros como coaches acompañamos a las personas, ser ese alter ego, esa caja de resonancia, para que descubra desde su interior cuál es su propósito y a qué le quiere apuntar. Y acompañarlo, y acompañamos a que vaya de esa situación actual a esa situación deseada, a que logre objetivos. En pocas palabras, nos enfocamos en el alto desempeño en las personas. Claro. Es complejo porque a veces, no sé, te encuentras con personas que empiezan muy bien, ¿no? Es el dicho de arrancas como caballo, pero la llegada empieza a seguir a ponerse como medio, como mula, como burro, que uno empieza así como muy, sí, vamos a darle, no sé qué, y de repente se va poniendo uno como bajito, como que no, como que estoy viendo lo difícil. Ahí yo me imagino que entra un papel muy importante lo que tú haces, ¿no? Para que se siga manteniendo ese ímpetu para lograr el negocio, el emprendimiento. Correcto. Pero sí te pasa mucho. Claro, todo el tiempo, nos pasa a todos, nos pasa absolutamente a todos. No sé si en tu familia hacen lo que hace nuestra familia, que el fin de año, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, después de los 12 campanazos, brindamos. Sí, y damos gracias por el año que pasó. Okay. Cada uno brinda, agradezco el año pasado, esto, pero también los propósitos del próximo año. Este año que llegue voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es el propósito de todos. Y en la familia eso pasa. Y cuando alguien empieza y dice, este año que viene empiezo la maestría que estaba aplazando. Y alguno de la familia dice, lo mismo dijo el año pasado. Sí. O este año que viene empiezo a hacer ejercicio. Exacto. Es así, pero no ahora, después del 15 de enero. Y todos dicen, el año pasado dijo lo mismo. Y así aprender un idioma, emprender, cualquier situación. Sin embargo, como por alguna situación extraña, ese compromiso, esas ganas, ese deseo va decayendo. Y eso nos pasa a todos. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos. Y explicamos desde el cerebro qué es lo que pasa, claro. Pero más allá es la persona también cómo puede avanzar en esto. Si bien es cierto, hay algo desde la neurociencia que se explica la neuroplasticidad, también hay elementos, herramientas de la psicología cognitiva conductual, desde el coaching, que podemos acompañar a las personas para que sean constantes en ese propósito.
Porque el desafío no es cambiar o transformarse. Las personas dicen, el cambio es lo más fácil. Es mantenerse constante, que es algo que En tú estás ese diciendo. cambio, claro, ser constante. PNL. Ajá. Programación neurolingüística. Estaba buscando la palabra, no la encontraba. Programación Programación neurolingüística. neurolingüística. Eso también juega un papel súper importante a la hora de uno querer llegar a esa meta, a ese objetivo, ¿no? Cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo funciona si te tenemos a ti de coaching y experto en PNL. Ya va, vamos a decir de una las redes sociales, porque ajá, de una, @ lo podemos conseguir a Rubén Osorio en @training.skills1 y lo podemos conseguir también en trainingsskill.co, C-O, en Facebook y en LinkedIn, lo dije bien, lo ensayamos. También está como Training Skills 1. ¿Cómo funciona esta parte de la PNL? Bueno, nosotros combinamos no solamente la PNL, sino otras ciencias y disciplinas y la neurociencia. Para explicar, todo parte desde nuestro interior, Scarlett. O sea, yo no puedo tener una buena comunicación con los demás si no tengo una comunicación conmigo mismo. Y ahí exploramos cuál es tu conversación, cuál es ese conversador interno y cuál es la película que tú te pasas constantemente en tu día a día. Y si ustedes lo analizan, por lo general, es una película de terror. Es una película de terror. De terror. Sí pasa, sí es cierto. Pues Porque, claro. ¿pero por qué? Porque, bueno, yo siempre he pensado que el ser humano tiene el poder de autosabotearse o de llevarse al éxito. Tenemos esas dos cosas, siento yo. Pero es muy fácil caer en la película de terror. Claro. Y te lo voy a explicar por qué. Ajá. Porque es que de manera natural nuestro cerebro está condicionado para eso, para ver lo que le puede traer un peligro. Si no fuera por eso, no estuviéramos acá. Ya hubiéramos muerto en las estepas africanas devorados por un tigre o por un león. Claro. Entonces es normal que en nuestra cabeza venga eso, ver lo malo, va a pasar eso, va a pasar lo otro. La capacidad que tenemos como seres humanos y ya con un nivel de conciencia más desarrollado es tener esa capacidad de saber esto no es un miedo real, es un miedo psicológico. Porque es que fisiológicamente el cerebro responde igual que hace miles de años atrás. Si vi un león, la adrenalina y lo que hay internamente funciona igual, como si voy a perder el trabajo o voy a perder este negocio. O sea, eso tiene su componente. Entonces es normal que vengan como ese llamado de nuestro cerebro de manera natural de ver el peligro. Pero también ya como un cerebro más desarrollado, el neocórtex, que nosotros podemos decir, venga acá, ese no es un peligro real. Lo analizo, porque tampoco es descartarlo. Claro. ¿Qué me está produciendo ese temor? Porque las emociones me están indicando algo. No es decir, deshacerse de ellas, no, identifique. Y hay un procedimiento que nosotros acompañamos para eso. Identifique primero qué te está diciendo ese miedo. ¿Es real o es imaginario? Si tú pasas en una ciudad peligrosa a medianoche y no sientes miedo, pues vas de pronto a correr peligro. Pero el miedo te está indicando, ojo que por ahí no puedes estar. Entonces el miedo me está diciendo algo, me está comunicando algo. Y ahí es donde yo tengo que identificar si es real o es un miedo psicológico, que por lo general no sucede. Y has escuchado, el 85% de nuestros miedos o de nuestros temores no suceden. No suceden, y eso es cierto. Lo he puesto en práctica. y es muy cierto. Rubén, tengo aquí en mis manos, me encanta, estos dos libros. Este fue el primero, ¿no? Ese fue el primero. ¿Los podemos conseguir en Amazon? ¿O en este momento está en Colombia, pero próximamente Colombia va a estar en Amazon, porque apenas estamos emprendiendo aquí en Estados Unidos y ese es el objetivo en el segundo semestre de este año. Enanitos mentales, pero me encanta lo que dice aquí abajo. Una manera ingeniosa y didáctica para entender por qué la gente no hace lo que sabe que tiene que hacer para mejorar. Porque sí lo sabemos, ¿verdad? Claro. ¿Pero qué pasa? Que no lo hacemos. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Ok, esa es la explicación que damos. Enanitos mentales, autoliderazgo para el máximo desempeño. Porque no solamente enanitos mentales, es un autoliderazgo para poder avanzar y lograr lo que queremos, lograr objetivos.
Enanito mental no es un término peyorativo ni discriminatorio. O sea, Porque uno, claro, porque uno ve aquí el cerebro y a uno empieza a ver como los enanitos. claro. Uno dice, ¿cuál enanito me estará atacando en este momento? No es así. No me está atacando, los enanitos son buenos. Lo que pasa es que fueron programados para ciertas cosas, para ciertas actividades. Tratan de protegerte y tratan de protegernos, de que no suframos. Pero muchas veces hay que enfrentar desafíos, retos que debemos llevar a cabo y que nos va a servir. Y es ahí donde está la explicación. O sea, por lo general no hacemos lo que nos produce cierta incomodidad, que nos saca de la zona de confort, porque pensamos, inclusive en las organizaciones, cuando hablo con un ejecutivo, lo primero que me dicen es, pero es que la gente es resistente al cambio. Y yo, no, usted también es resistente al cambio. Todos somos resistentes al cambio, porque es natural también fisiológicamente. El ser humano quiere hacer lo conocido. Nuestro cerebro está programado para hacerlo rutinario, para conservar la energía en caso de peligro. O sea, consume menos energía un computador hibernando que cuando está trabajando. Eso es lo que pasa en nuestro cerebro también. Entonces, por eso lo que hacemos, lo hacemos de manera automática. Lo conocido. Tú, en tu día a día, y todos los que nos están escuchando y viendo, ustedes no saben en su día a día qué hacen. Simplemente lo hacen rutinario. Por eso el día se nos va y no supimos cómo. La semana se nos va y no supimos cómo. El año se nos va y no supimos cómo. Es más, se nos va la vida y no supimos cómo. Porque es rutinario. Por favor, hay que saber cómo, hay que aprovechar, claro. Entonces, cuando me haces la pregunta, es esa parte de los hábitos es la que nos controla. Por eso desde hace mucho tiempo, desde el mismo Sócrates, Platón, Aristóteles, están hablando de esos hábitos. Primero construimos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos controlan a nosotros. Y es lo que se está hablando ahora, la neuroplasticidad. Santiago Ramón y Cajal, médico, Premio Nobel de Medicina español. Él lo decía en el siglo pasado al principio. Todo ser humano, si se lo propone, ojo, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Qué dice con eso? Que podemos cambiar. Lo que antes creíamos desde la psicología y desde muchos temas que nosotros no podíamos cambiar. Nacíamos de determinada manera y ya no podíamos hacer nada. No, se convalida que sí podemos hacer transformación y cambio. Sí se puede cambiar, se puede mejorar. Claro. ¿No? Yo quiero retomar lo que dijiste, Rubén, de la zona de confort. Quiero retomar eso porque se habla mucho, últimamente, en los últimos años se ha hablado mucho eso de la zona de confort, que hay que salir de la zona de confort. Pero decirlo de esa manera es como, yo siento, es como que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por ese dolor, por esa incomodidad? ¿Por qué no hacer ese cambio, convertirlo en mi zona de confort? Y no crear, no sé si me explico, esa cosa de tienes que salir de tu zona de confort para lograr tus objetivos, suena a una cosa que me voy a enfrentar horrible. Y eso yo siento que puede ser como la película de terror. Muy bien. ¿Y qué tal que lo decimos, yo quiero convertir esa zona en mi zona de confort? Ahí entra el PNL. Ajá, ¿cómo funciona el PNL? Porque es que el poder de las palabras influye demasiado en nuestro cerebro. Claro que sí, así es. Y lo has dicho, yo creo que vamos a tener que cambiar de posición. Yo lo voy a entrevistar a usted. Es una realidad. Lo primero que hay que decir, que muchas veces la zona de confort, por lo general, es una zona de disconfort. No es una zona cómoda. Porque quieres algo más. Correcto. Pero es tanto el miedo a lo nuevo, a lo conocido, que nos quedamos ahí. Así estés sufriendo, así tengas situaciones que estés viviendo, y lo digo desde la conciencia, estés sufriendo, estás con problemas, que ese no es el vocabulario, pero lo digo a conciencia para que lo comprendamos. Entonces, esa zona de confort, en la gran mayoría de casos, es de disconfort, lo primero. Sin embargo, lo que estás diciendo, yo puedo, y ahí es donde viene lo que hacemos, cómo llevar que ese cambio, esa transformación no sea desde un dolor, sino desde un placer, hacerlo de una manera más placentera, desde la conciencia. Lo que sí es que primero hay que elevar ese nivel de conciencia de que yo debo hacer ese cambio, yo debo hacer esa transformación, es lo primero, porque la gran mayoría de veces las personas no saben
que deben cambiar algo. Las personas que son muy, muy neuróticas, ves que eres muy neurótico, te exaltas. No, yo no me exalto. O sea, nunca lo ven. Sí, sí, es verdad. Sí Por eso pasa, hay una sí pasa. frase de John Garner que dice, las personas aquejadas de grandes problemas desarrollan una ceguera funcional a su propio defecto. Sufren no porque no puedan resolver el problema, sino porque no lo ven. Entonces, en ese orden de ideas, la programación neurolingüística es cómo trabajamos desde la conciencia y desde la parte de cómo programarnos nuevamente, así como nos programan. Las palabras es lo primero. Palabras, Las palabras. palabras. De ahí inicia todo. Nuestros programas mentales vienen de las palabras. Nosotros como seres lingüísticos, la palabra es lo que nos está programando. Y ahí es donde nacen nuestras creencias, nuestros paradigmas. Antes de empezar me decías que tu padre te dijo, no le digas que a tu hija que no meta el dedo en... Que no metiera, yo le decía a mi papá, papá, aquí estoy con esta preocupación porque Bárbara está metiendo los deditos en los tomacorrientes, entonces él se va a electrocutar y tal. Y entonces ando detrás de ella y mi papá me dice, déjala que meta el dedo, no le va a pasar nada. Se va a dar cuenta con el corrientazo que le va a dar y nunca más va a meter el dedo. Pero bueno, sí. Tu papá tenía conocimiento de esto, porque es peor que le digan no hagas esto, te va a pasar esto. Lo estás creando una película de terror que le va a perdurar hasta adulto y hasta que se muera, si no interrumpe, si no trabaja esa parte. Entonces, el daño que le haces a tus hijos, hablando del vocabulario negativo, es algo que para revertir se necesita un trabajo de acompañamiento. Claro, totalmente. Y para eso te tenemos a ti, Rubén. Claro. El acompañamiento. Escribes un segundo, lo que nos gusta a todos. Escribes un segundo libro, El poder del coaching y la PNL en las ventas. Me encanta, mira, vamos de aquí a aquí. Más cerquita, vamos de aquí a aquí en este acompañamiento contigo, Rubén. Muchos libros dicen, que no tengo los lentes, gracias. Muchos libros dicen, mi producción no me trajo los lentes. Muchos libros dicen lo que hay que hacer para incrementar las ventas. Únicamente este libro le enseñará las herramientas y estrategias de cómo lograrlo. Lo primero, lo que habla de programación neurolingüística, tenemos asociado, y las personas que están en el mundo de las ventas tienen un programa mental asociado de ventas a algo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha habido vendedores de la venta dura en el siglo pasado, mediados de siglo, aparecía lo que era la venta dura, o sea, que te vendían a como fuera lugar, engañándote. Exacto, Entonces, claro, con estafa, como lo que sea, ¿no? Eso. Vendedor yo no soy vendedor. A nadie le gusta que le digan vendedor, pero en realidad lo que nosotros somos, vendemos ideas. Pero es que todo el tiempo estamos vendiendo. Claro, así es. Ay, qué lindo está ese saco. Me lo compré en tal parte, ya me estás vendiendo el saco. Así es. Y todo el tiempo estamos en eso, pero no nos damos cuenta. Pero ahí viene la importancia de la palabra, ¿no? Correcto. Entonces, ahí el libro se enfoca no hay que vender, es hacer que la gente compre. Ok. Que es muy distinto. Entonces, ahí juega un papel fundamental el coaching desde una venta consultiva. Desde saber cuáles son las necesidades del cliente, qué necesita, en qué se está enfocando. Y ahí, a través de esas preguntas, yo puedo saber por dónde puedo decir para que la gente tome la decisión. Entonces no me enfoco tanto en manejar objeciones, en cómo hacer la presentación, no, simplemente conocer cuáles son esas necesidades. Y desde la neuroventa, ahí nos enfocamos. Y el libro se enfoca en eso. Primero, cómo me reprogramo yo como vendedor, que no soy un vendedor, yo presto un servicio. Y desde esa parte de prestar un servicio e ir con esa intención, no buscando un beneficio para mí. ¿Cómo así? Bueno, entonces no vas a vender. No, cuando tú no buscas el beneficio para ti, tú fluyes. Y al fluir, la venta se da de manera natural. Pero cuando te ven la intención, te ha pasado, seguro. Sí, claro, por supuesto. Y uno dice, bueno, este me está tratando de vender. Sí. Y puede ser el servicio muy importante y que lo estés necesitando, pero con solo en tu mente entra la palabra, este es lo que me quiere vender, o este vendedor me quiere embabucar, ya perdiste la venta. Entonces, por eso es un trabajo interno para que
lo que hagas, no solamente en la parte de ventas, sino también en la parte de tu liderazgo y tu emprendimiento. Porque un emprendedor que no maneje la comunicación y que no se comunique adecuadamente para poder vender su idea, su proyecto y trabajar con un equipo para que logre un resultado, pues va a tener un desafío muy grande. Claro, claro. Qué importante es la palabra, ¿no? Cómo determina pues el futuro de uno. Y qué maravilla tener gente como tú, tenerte Rubén, pues que eres experto en este coaching y en PNL. A mí me encanta. Yo estoy en este proceso ahorita y estoy tratando de identificar esas palabras que me hacen daño, que uno no lo ve, porque es la rutina que uno se crea. Vamos a repetir los libros, los podemos, bueno, mi bella gente de Colombia, que sé que me ven, porque yo los amo y ellos me aman a mí. Estamos en Colombia Sí, los podemos Colombia, conseguir los dos. En la Librería Nacional de todo el país o en nuestra página web. Y Y en la página web. aquí. Y próximamente aquí en los Estados Unidos vamos a poder conseguirlo en Amazon, ¿cierto? Así es. Enanitos mentales, recuérdenlo. Autoliderazgo para el máximo desempeño y el poder del coaching y la PNL en las ventas. Vamos a repetir las redes sociales. Rubén, @training.skills1, así lo vamos a encontrar en Instagram, y estamos también yo digo estamos porque yo me siento coaching PNL, trainingskills.co, y en Facebook y en LinkedIn está como Training Skills 1 también, así lo podemos conseguir. Qué importante es una guía a la hora de conseguir tu negocio, de conseguir esa meta. Porque es bueno tener a alguien de la mano que tal vez cuando uno pierda el enfoque, estás tú y decir, hey, calma, es por aquí. Es sumamente importante y te lo agradezco porque estamos en un momento, una era en el mundo donde queremos emprender, queremos hacer, descubrimos con la pandemia que podemos ser hasta nuestros propios jefes, ¿no? Y qué importante es ser nuestro propio jefe y dejar al otro jefe, pero con cariño, ¿no? No de una manera fea. Pero es una transición importante, ¿cierto? Total. Y que hay que prepararse para eso. No lo digo por los estudios, por las investigaciones que he hecho. Yo soy investigador de una universidad, el jefe de investigación de liderazgo y coaching. No lo digo desde ahí, lo digo desde emprendedor. Yo pasé situaciones retadoras cuando emprendí. Y a eso es lo que se enfoca un emprendedor. Se tiene que enfocar para saber que va a enfrentar desafíos, que todo no es en línea recta. El crecimiento es en subidas y bajadas. Y cuando está en esa bajada, que no tire la toalla, como hablamos vulgarmente. Claro. No, es que se fortalezca. Es que en esa caída hubo un crecimiento y que cada vez sepa que va por el camino correcto. Y ahí es donde juega un papel importante ese acompañamiento. Primero, los emprendedores, hay tres tipos de emprendedores. Ok. El que es por ocasión. Ocasión. Sí. El que en esos recortes de las empresas queda sin trabajo. Ok. Entonces, por ocasión, no tengo qué hacer, emprendo. Hay otro que es por formación. Estudian, se preparan y montan su emprendimiento. Pero está el tercero, que es por vocación. Se puede llevar a vocación. Es que tú enfoques tu mente a lograr lo que quiere en tu emprendimiento. Que no busques el emprendimiento por dinero solamente. El dinero debe ser un medio, pero lo que está internamente, cuál es tu propósito, tus valores, tus principios, y ahí es donde nos enfocamos nosotros, para que en los momentos de reto y desafío tenga ese combustible, esa energía nuclear para continuar y no desfallezca en el emprendimiento, que vemos en las estadísticas, el 95% de los que emprenden fracasan. El 95%. O sea, solo un 5% salen adelante. Lo logran. Perduran en el tiempo. Por eso es tan importante lo que tú haces. Te lo decías, o sea, es algo espectacular, porque le estás dando la seguridad a través de tus entrevistas, de las historias. Es decir, eso se puede. Y ahí viene el primer paso. Por lo tanto, esta
esta misión que tienes, Ay, o sea, gracias. que sea perdurable por muchos años, Scarlett, porque Gracias, hecho está. yo no sé si te lo han dicho, pero eso genera y hace cambios y transformas muchas personas a través de entrevistas que he visto que son muy motivadoras. Gracias, muchas gracias. Esa es la idea, esa es la idea. Porque los buenos somos más. Rubén, para llegar a esto, hubo un comienzo. Hubo un momento donde algo en tu vida dijo, ok, por aquí no es por acá. Yo quiero que retomemos a Rubén en Medellín. Ese muchacho, ese muchachito por allá por Medellín, con ese acento lindo. ¿Qué soñaba? ¿Qué soñaba hacer? ¿Qué pensaba él que iba a hacer? Bueno, muchas personas decían desde pequeño, sabe lo que yo no sabía que quería hacer. Esa es la realidad. Empecé a caminar, empecé a trabajar. Sí sé que como familia paisa, bueno, una familia paisa, así le dicen a los de Medellín, Ajá. a los de Antioquia, sabía que había que trabajar, estudiar, trabajar y enfocarse y prestar un servicio a la comunidad. Y producto de eso va a venir otras cosas. Fue estando y haciendo mi primer proceso de coaching. En ese momento estaba viviendo en Cuba. Yo viví en varios países de América Latina. Pero ya va, tú me saltaste un trecho largo. Ah, bueno, Porque sí. ¿qué estudiaste tú? ¿Qué estudiaste? Yo estudié, tengo como base, soy ingeniero industrial Ingeniería industrial. y he hecho algunos posgrados. ¿Y llegaste a ejercer? A ejercer como, bueno, sí, como ingeniero en las industrial? empresas, sí. Sí, pero eso no te llenaba el ojo, como decimos Eso no nosotros. me llenaba a mí del todo. O sea, lo hacía, me gustaba, pero no era lo que me llenaba como ahora. Qué importante es hacer algo que te llene, ¿verdad? Correcto. Que te dé satisfacción. Uh-huh. Pero ¿en qué más trabajaste? ¿Qué otros trabajos tuviste? Yo trabajé con una empresa de Colgas llevando a cabo el primer, lo que es el gas natural. Okay. En Colombia, el primer desarrollo fue en Maicao, fue el programa piloto. Yo estuve liderando ese programa piloto en Maicao hace, no sé, ya se me olvidó, hace tantos años. Pero ahí empecé, fue mi primer paso. De ahí pasé a una compañía aérea. Y eso, lo que digo, estuve en varias ciudades de Colombia y en varios países de América Latina, abriendo la operación de la compañía y poniendo en funcionamiento toda la operación y los vuelos en estos distintos países. ¿Y es cuando te quedas en Cuba un tiempo? En Cuba, yo viví en varios países, pero en Cuba fue donde más ¿Viviste en Venezuela? En Venezuela también. Lo adoro, lo amo, su gente espectacular. Y gracias, así, gracias. Como ven, así es el venezolano. Gracias, muchas gracias. Como somos los colombianos, por eso estamos tan cerca. Por eso estamos cerquita, hermanos. claro que sí. ¿Dónde más viviste? En Panamá. En Panamá. En México. También. En Ecuador. Y en algunas ciudades y en Ecuador conquistamos. Ya a mi esposa la conquisté, que es mi mano derecha en mi emprendimiento, y ese ha sido mi gran soporte y mi apoyo en los momentos retadores. En los momentos retadores. Fue y ha sido siempre mi soporte, la subgerente. O sea, de la empresa, así que es la que, gracias, Gina, me acompaña. Por ese soporte. y Ecuador y luego Cuba. En Cuba, estuve en Cuba, ahí fue donde más años estuve. Y ahí tuve mi primer acercamiento con el coaching. Soy un apasionado del tenis. Okay. Pero claro, jugando tenis en ese entonces me saltaba, me daba rabia, quebraba raquetas cada mes y medio, cada 2 meses quebraba raqueta. Mi familia era feliz porque sabía que me podían regalar a fin de año, en un cumpleaños. ¿Qué le vamos a regalar? Raqueta. Raqueta. Ya. Pero el Heli, el nombre mi instructor de tenis me dijo, Rubén, yo te voy ¿tú quieres mejorar en el tenis? Y le dije, claro, para eso estoy aquí. Anda a hacer este estudio de coaching deportivo. Y dije, pero no, yo no voy a ir a un aula de clase, yo quiero aquí. Y ¿crees en mí? Y yo le dije, sí, yo creo en ti. Bueno, anda ya. Y ese fue mi primer acercamiento. Y ahí descubrí que el oponente no está al otro lado de la red, sino en la mente, en nuestro interior. Claro. Y leí el primer libro, El juego interior del tenis, de Galloway, Timothy Galloway. Y ahí empecé a descubrir, y ahí fue donde empezó mi pasión por la parte de lo que está pasando en nuestra mente.
Y pude descubrir de que sí, cuando manejamos esa parte emocional, estamos en mayor capacidad de avanzar. Y lo mismo sucede en lo que hacemos en las empresas, como emprendedores. El oponente más grande no está en la parte externa, está en nuestro interior, en lo que hablábamos ahora, Claro. en nuestra conversación, en nuestro diálogo. ¿Cuál es la historia que yo me estoy contando constantemente? Y es ahí donde juega un papel fundamental. Y ahí fue mi inicio, mi primer acercamiento. De ahí empezó todo un recorrido, a estudiar coaching, life De coaching, ahí seguiste coaching ejecutivo. preparándote. Me fui preparando con varias escuelas. Una Pero lo escuela, hiciste, empezaste a hacerlo para tú reprogramarte, ¿no? Por decirlo sí, así, para tú mejorar tu parte y no reventar tantas raquetas, correcto. cosas que no te agradecieron las tiendas ni la familia, porque les pusiste la cosa complicada a la hora de regalarte algo. Lo hiciste más que todo por ti, porque viste Sí. que sí, identificaste que tenías un reto. Esa parte, es que yo te oigo hablar y yo estoy pensando que yo tengo que hacer algo. ¿Cuál será el mío que yo no me doy cuenta? Para uno darse cuenta de qué es lo que tiene que cambiar o mejorar. Y tú lo haces por ti. ¿En qué momento tú dices, ok, ya no solamente por mí, ahora lo quiero hacer por los demás y hacer de esto un negocio, Ujú. ¿no? Pasaron varios años, Kelly, varios años. ¿Cuánto tiempo te tomó o sea, tener ese control del carácter, de, de sentirte que algo estaba cambiando en ti No, o mejorando? ¿Cómo eso es sería? instantáneo. Cuando tú ¿Sí? elevas ese nivel de conciencia, Ok. empiezas a darte cuenta. De Y una. va aumentando, sí. Si tú sigues trabajando, porque la conciencia no es estática, sube o decrece. Entonces, yo puedo elevar el nivel de conciencia hoy y mañana estar otra vez dormido. Claro. Hacemos la analogía de estar despierto, es elevar el nivel de conciencia. Por eso, desde la parte mística, a Buda cuando le preguntaron si él era un dios, él quién era, y él simplemente dijo, soy Buda el iluminado, soy el que está despierto. Y cuando nos hablamos desde el coaching es estar despierto, es darme cuenta que mi comunicación con mi esposa no es la adecuada, que la comunicación con mis colaboradores no es la adecuada, que lo que está pasando en mí está influyendo en mi alrededor. Entonces, esa parte de tener conciencia cuando hice ese estudio fue el punto de partida, en el cual me di cuenta que sí, lo que yo pienso, mire, es real. Como yo pienso, así me siento. Y como Sí. pienso y siento, así me comporto. Yo no puedo pensar algo positivo y sentirme negativo. El que lo pueda lograr me sirve para una investigación. No, pues, No es posible. Si tú no, piensas no, que, no. no Pero sé, bueno, hablamos también de la congruencia y hay gente que, eh, hay personas que actúan, dicen algo y actúan de otra manera. Y ahí no hay congruencia, obviamente. El hecho es buscar lo que tú dices, es el sentimiento, la hablada y el comportamiento de una misma, en un solo lineamiento. correcto. Pero cuando no hay congruencia, se nota. Sí, claro, sí, se tiene que El que notar. está preparado, por eso cuando estas formaciones, inclusive para la parte no solamente personal, sino empresarial, de líderes o emprendedores, usted lee la corporalidad. Si tú estás pensando algo negativo, tu expresión lo refleja. Y yo, No es posible. No es sí es posible yo cierto. decir, pensar algo y sentirme bien. Hay matices y es ahí donde aprendemos a leer la corporalidad, leer el lenguaje no verbal, hablamos desde la calibración. Entonces yo me doy cuenta cuando la persona me dice algo, pero en su interior está pasando algo distinto. Nos preparamos para eso. Por eso en las formaciones de coaching, nosotros formamos coaches, formaciones de coaching internacional, preparamos para que la persona descubra cuando el otro te está diciendo y no está siendo congruente. No tanto que te diga mentiras, porque hay una diferencia entre la incongruencia y la mentira. Ok, Cuando tú dices mentira, lo dices a conciencia la mentira y sí, la programas. exacto. Pero muchas veces eres incongruente sin tú darte cuenta. Ok, cierto, sí, sí. Entonces ahí es donde hacemos todo este proceso Claro. de leer. O sea, yo no puedo decir, tú no has visto a una persona deprimida decir, yo tengo una depresión tremenda. ¿Será? ¿Con esa expresión?
con esa expresión de con una sonrisita feliz. No, No, obvio que nunca. no, claro que no. El No. que tiene algo. Hago pues un extremo, pero el que está deprimido, cabeza baja, los Sí, hombros caídos. Hay una, porque lo que está pasando aquí se refleja en la parte corporal. exacto. Y eso, por eso es tan importante trabajar la parte mental, que es lo que hacemos. Cómo reprogramar nuevamente y cambiar esa película de terror por una película más de propósito, más de objetivos, más comedia, de Exacto. disfrutar más esta vida. Es que esta vida es muy corta para vivir estresado, angustiado por todo. Para vivir con Freddy Krueger y Jason y Martes 13 en la cabeza. No, vamos a buscar, no sé, a Candy Candy. Así. Entonces son 20 años, pasaron, me Ajá. dijiste, pasaron 8 años. 8 años. Para dedicarme a esto. Ok. Porque eso, en 2005 fue cuando nació Training. Hace 20 años, estamos cumpliendo este año 20 años. ¿Cuándo nació? La empresa, La Training empresa. Skills. Ok, Training Skills. En Training Skills, porque te escuché, preparas coaching también. Sí, Tú preparamos. haces la preparación a otras personas. No solamente al que quiere emprender y hacer su negocio, sino a alguien que quiero ser coaching, quiero entender todo esto y también poder ayudar a otras personas. Tú los preparas. Los preparamos. Tenemos ya más de 15 años preparando. Con grandes Más o menos como universidades. cuánta gente. Ah, universidades y todo. Sí, con universidades Ok. de Colombia. Ajá. Hemos hecho un trabajo muy importante porque muchas veces se toma el coaching como algo muy light. Pero cuando no hay un sustento científico, sí, y muchas personas hacen un mal uso. Pero cuando hay un sustento científico de que todo lo sustentas y que esto tiene ese sustento científico, que hay acciones, que hay maneras y que hay herramientas sustentadas también desde la psicología cognitivo-conductual, humanista, desde el coaching y desde el management, inclusive herramientas. Claro. Eso es mucho más ganador. Entonces, desde hace 15 años formamos coaches no solamente de vida, sino coaches ejecutivos para las organizaciones y para el emprendimiento. Vamos a decir de nuevo las redes sociales de Rubén, @training.skills1. También lo conseguimos en trainingskills.co y en Facebook y en LinkedIn. ¿Lo dije bien? Training Skills 1. Ahí lo pueden contactar, ya sea para que sea tu guía, ¿no? Tu mano derecha, tu soporte en tu negocio, en tu emprendimiento, en lo que quieras, en lo que te quieras embarcar a lograr algo. Y si te quieres preparar como coaching. Es retante ser coaching de la gente, de alguien así nuevo que quiera, ay Rubén, yo quiero ser coaching. Es como un reto, depende de la persona, porque tú tienes que crearle una autoprogramación, ¿no? Sí. Nosotros hacemos una entrevista para las personas que quieren hacerlo y vemos si tiene en su interior tiene esa capacidad de hacerlo. Porque hay personas que quieren, pero como un deseo solamente, pero no están dispuestas a pasar por ese autodescubrimiento, porque es lo más retador. O sea, yo no puedo decirle a otro algo de transformación y de cambio si no lo he hecho en mí. Yo he hecho grandes, profundas transformaciones en mí. Yo por eso hablo con tanta vehemencia y seguridad. Sí. Es porque yo lo he puesto en práctica en mí, no porque lo he leído, no porque lo he investigado. Es porque yo lo he puesto en práctica en mí y sé que funciona. Y lo he puesto en práctica en mis seres cercanos y en las personas que he acompañado. Los que han pasado por nuestras certificaciones de coaching, certificaciones internacionales, que han sido más de 3.500 personas, ellos lo validan. O sea, es cómo trabajar internamente para que te dé la confianza y la seguridad de que yo sí puedo acompañar a otro. Pero cuando tú lo haces desde la razón y no haces nada en ti, eso no te da confianza y seguridad. Claro. Por eso el primer punto y nuestra primera parte es cómo trabajas en ti. No lo hacemos y vuelvo y repito, esto no es por negocio. Este es mi propósito de vida. Mi propósito de vida. Por eso cuando en los momentos difíciles que la empresa daba pérdida, yo le apostaba a esto. Porque para eso estoy llamado, para transformar vidas y empresas. Y cuando formo un coach bien formado, él va a impactar muchas personas. Claro. Y a través de ese impacto yo estoy colocando mi granito de arena. Por supuesto. Y ahí estoy cumpliendo mi misión. Tengo ganas de ser coach. Bienvenida. Tienes
eres la primera ¿Sí? invitada en la próxima. ¡Ay, qué porque nuestros chévere! programas son Ajá, bimodales, ¿cómo es? presenciales, y cualquier persona hemos tenido en nuestras certificaciones ya muchas personas de acá de Estados Unidos Ok, que lo haces asisten también virtualmente. virtual, de manera virtual y de manera presencial. Presencial. Pero Qué en tiempo manera. real. O sea, no es virtual a su tiempo, no. Usted tiene que asistir en un sábado a las 8 de la mañana a tal hora, están presencial en Medellín o en Bogotá, y usted de aquí de Estados Unidos lo puede hacer en tiempo real, En en el tiempo cual real. puedes preguntar, puedes indagar, el mismo, si estoy yo de facilitador o alguno de los del equipo, pues te van a hacer preguntas y te van a llevar en ese proceso de desarrollo. ¿Cuántos más o menos tienes en tu equipo? En el equipo de formadores, más o menos unos 15 en Ok. este momento, pero cada momento se me van. Se forman, Y quedan se- bien y- formados y- y montan su vuelan. propia empresa, claro. Sí, claro. Pero yo ya sé que ese es, yo no lo veo mal, más bien ellos vuelan Es y siguen en satisfactorio, contacto. ¿sí? Claro, al principio era duro, no te lo voy a negar. Claro, era Al como que, ¿por qué me principio eso me dejas? revolvía y yo, ¿por qué preparo, hago todo el esfuerzo y se me van? No, comprendí que eso para eso estoy llamado, para formar, y y ese es el mensaje que siempre le doy a todos los facilitadores, que no escondan nada de lo que saben, que todo se lo den. Nosotros tenemos unos diplomados con una universidad en este momento, que es la Universidad La EIA, Ok. una universidad muy, muy importante en Colombia, en Medellín. Y esos diplomados, todos los que están ahí, son formados por mí. Y todos los facilitadores saben que hay que entregar todo, no nos quedamos con absolutamente nada, para que las personas hagan transformaciones y cambios. Entonces, al principio, no te lo niego, sí me daba, me revolvía, Sí, formo y claro. ahora me toca otra vez. No, por eso estoy buscando constantemente personas que se formen, y el que se va, pues hay otros que ya lo pueden reemplazar, y ese es ya sé que para eso es que estoy preparado. Qué bien, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Rubén, viendo tu vida, todo este recorrido hasta hoy, estás en Héroes. ¿Te consideras héroe de tu propia historia? De pronto Esa pausa me puso nerviosa. De pronto puede sonar, porque me lo Ajá. dice, puede sonar como a prepotencia. Yo creo que todo el que es emprendedor es un héroe. Por eso te decía que tú cumples un papel fundamental, y lo que haces es una obra maravillosa. Darle la confianza y la seguridad a las personas que pueden. Es un héroe todo el que emprende. No soy yo solamente, todo el emprendedor es un héroe. Porque, vaya, los que hacemos esto y los que han pasado por eso al emprendedor yo me le quito el sombrero. El que está en una presidencia de una compañía, eso no me asusta a mí. A mí me da, o sea, me siento bien cuando estoy frente a un emprendedor que ha salido adelante con esfuerzo, con dedicación, que le ha tocado batallarla. Y es ahí donde nos gusta acompañar ese tipo de personas. Entonces, soy un héroe, pero no soy yo, son todos los Sí, que pero yo quiero emprendemos. escuchar que tú digas que sí eres héroe. Sí soy héroe Claro que sí, y creas héroes. y creo héroes. Y tú vas creando héroes. Así es. Vas por tu camino creando héroes. Es una cosa maravillosa. Así es. Y se te agradece, por favor, porque queremos muchos héroes en este mundo. ¿Cuál es ese superpoder? Porque al ser héroe, pues hay un superpoder. Ese superpoder que te ha acompañado. ¿Crees que siempre ha estado ahí contigo? O que tal vez lo descubriste y es ese superpoder que ahora te acompaña y que va a seguir contigo de aquí por mucho tiempo, a seguir logrando y seguir formando y ayudando gente. El superpoder es muy claro. Ajá. Es la fe. En lo que usted quiera creer. En Jesús, en Mahoma, en Alá, en Buda, en el universo, en lo que quiera. Pero la fe de que todo sucede por algo. La fe de que día a día lo que estoy haciendo es formarme. Que los retos, entre comillas, los problemas, no son problemas. Eso nos ayudan a salir adelante, a temperar el carácter, a hacernos cada vez mejor. Por eso las personas quieren decir, no, es que yo quiero ser feliz. Y cuando en nuestros procesos de formación, cuando dicen querer ser feliz, es no tener, lo hago desde la conciencia, problemas. No, eso no es ser feliz. Ser feliz es usted disfrutar lo que hace en el día a día. Y que los retos, los desafíos que aparezcan, mirarlos de otra manera. Como una gran posibilidad de crecimiento. Y no lo digo yo, eso viene de mucho tiempo atrás. Cuando somos capaces de
reencuadrar, y también lo hacemos, reencuadrar, que es darle otro significado a lo que vivimos, es cuando disfrutamos más la vida. Entonces, para mí, hay una fe en ese Dios de que todo sucede por algo. Al principio, claro, nos golpea, Sí, pero eso no es lo héroe, es usted levantarse rápido y decir, ya, listo, me pasó esto. No quería que pasara esto, porque no agradecemos nunca cuando nos sucede un reto, pero es rápidamente qué hay que hacer. Ya no quedarme claro. ahí en la situación, sino en cómo salgo adelante. Entonces, es eso, la fe y una convicción de que las cosas suceden por algo. Qué bonito. Y yo también creo en eso. Rubén Osorio, máster en coaching y PNL. Gracias. Gracias por haber estado aquí en Héroes, por compartir tu historia, por esa labor que has hecho tan personal para poder ayudar a tanta gente e ir por el mundo creando héroes. Porque los buenos somos más, me encanta decir eso. Y gracias por comunicar que es tan importante la manera como nos hablamos y cómo hablamos a nuestro alrededor, a los demás. Eso es algo que para mí es muy importante porque es bonito hablarnos bonito. Tenemos que aprender a hablarnos bonito, ¿cierto? Sí, señor, así es. Se nos acabó el tiempo. No, muchas gracias. Pero gracias. No, gracias a ti. Primero porque aquí tengo otro reto. Ajá. Estamos emprendiendo acá en Estados Unidos. Sí. Estamos en California. Y ese es un reto. Estoy emprendiendo nuevamente. Salí de la zona de confort para venir acá. No vine porque estaba mal, no. Vine porque quiero y sé que aquí se hace falta esto. Claro, y cuando sí. cuando escucho y veo tus programas, y por eso te felicito, porque es ahí donde está el acompañamiento a esas personas que necesitan ese acompañamiento. Tú, desde lo que haces, y espero que me vuelvas a invitar nuevamente Por a supuesto. un espacio de estos, porque es lo que nos ayuda también, lo que estamos emprendiendo aquí en Estados Unidos. No es lo mismo que en Colombia, va a ser mucho más grande. Necesitamos personas como tú que nos ayuden a salir adelante. Por supuesto, Muchas siempre gracias. a la orden, siempre a la orden. Vamos a hacer, ya salimos de la zona de confort de allá y vamos a convertir esta zona en confort, ¿o no? Sí. Esta zona va a ser de confort también, claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Héroes, por seguir escuchando estas historias que nos enriquecen, que nos ayudan a crecer y que nos dicen que sí, sí se puede, por favor, sí se pueden hacer los sueños realidad. Solo que vamos a aprender a hablarnos bonitos, a vencer nuestros retos Y desafíos. Y a tener fe. Síganos también en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube, y muchas bendiciones.